Continuamos en Ampliación de Noticias. Fernando ya había anunciado a nuestro siguiente invitado. Se trata del ingeniero Guido Valdivia, director ejecutivo de CAPECO, Cámara Peruana de la Construcción. Las estadísticas que nos alcanza CAPECO son sumamente preocupantes en términos de informalidad en las construcciones de vivienda. Un estudio desarrollado por CAPECO ha determinado que el 67% de las viviendas en Lima Metropolitana que se han construido entre 2008 y 2020 se construyeron de manera informal. Y esa informalidad es una de las causas de que hoy peligren muchas viviendas ante la exposición de una lluvia torrencial o de una emergencia que se puede producir en cualquier momento. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mávila, Fernando. ¿Cómo corregir? ¿Qué hacer para combatir esa informalidad que parece un problema endémico en la sociedad en general y que se traslada en este caso en lo particular a la construcción de viviendas? Sin duda, esta es una lucha contra la muerte, ¿no? Hay 60 muertos ahora que hay que lamentar, pero que está asociada fundamentalmente a la ocupación informal del suelo en sitios en donde no se puede o no se debe vivir, a lo que se suma la construcción no asistida profesionalmente, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué se construye tanta vivienda de manera informal? Bueno, primero porque recuerden que en los años 60 hasta el año 90 hubo una gran explosión, una gran expansión de las ciudades por informalidad, por migración que no pudo ser controlada, y el Estado lo que hizo fue regularizar. Dijo, usted está ahí, bueno, la mayor parte de terreno del Estado se lo daba, ¿no? Y bueno, entonces se generó una gran informalidad formalizada, pero del suelo, no de la vivienda. Y la vivienda se ha construido pues por las manos de los maestros de obra. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Primero hay que proteger el suelo. El 93% de la expansión de las ciudades en el Perú es informalidad o tráfico de tierras. 93% de la expansión de las 40 ciudades más grandes. De las 40 ciudades más grandes. Entonces, lo primero que hay que hacer es cuidar el suelo. Pero ¿cómo se cuida el suelo cuando hay una vivienda ya construida? A ver, lo que hay que hacer es evitar que esto siga, ¿no? Por ejemplo, en la zona norte de Lima hay como para 250.000 viviendas tranquilamente, hacer una nueva ciudad, que es terreno del Estado. Ese terreno del Estado tiene que ponerse, ¿no?, al servicio de políticas de vivienda. Para eso lo que se necesita es un operador público de suelo. No tenemos. La Superintendencia de Bienes Nacionales lo único que son padrones de bienes. No sabe cómo entregar y poner en valor terrenos. Nosotros deberíamos estar en este momento produciendo no menos de 150.000 viviendas por año. ¿Por qué? Porque tenemos por 20 años haciendo una política de vivienda que en Colombia y en Chile llegó a los 20 años a esa cifra. Y estamos en la tercera parte. Entonces, lo primero, ¿Cuántas viviendas por año? 50, 60.000 viviendas. 50, 60.000 formales. viviendas por año formales. Exactamente. Y la diferencia son informales. Es decir, 100.000 más. Ahora, la gente construye su casa como puede y donde puede, porque de pronto no tiene acceso a los mecanismos formales. Exactamente. El gran problema que tenemos aquí es que, primero, el Estado renuncia a su capacidad de control y de planificación. En el Perú no se planifica territorialmente. Recién con la emergencia del fenómeno del Niño, el gobierno nacional tuvo que financiar los planes de desarrollo urbano de las ciudades que tuvieron este problema. Por supuesto, si no hay planificación urbana, ni siquiera se puede saber por dónde van los drenajes pluviales, porque no se sabe qué cosa es lo que hay abajo. Es un tema bien complejo. Bueno, a veces no hay simplemente drenajes. No hay drenajes, pero hay un programa de drenajes en la Autoridad para la Reconstrucción que se ha demorado pues 3 años y medio, primero para tratar de hacer un expediente técnico que funcione. Esa es la verdad. Cuando se hizo el plan de reconstrucción y por ley se estableció 3 años para hacerlo, lo primero que dijo CAPECO era que es imposible. ¿Y ese tiempo cumplir con lo prometido? Imposible. Y dijimos que la actividad crítica era justamente los drenajes pluviales, porque es levantar la ciudad, es como hacer desagüe de nuevo. Y eso ni siquiera había estudios, entonces había que hacerlos todos de nuevo. Y como la ciudad había cambiado informalmente, había que hacer un trabajo de campo impresionante. A los 3 años recién tienen los expedientes. Claro, igual se demoraron, como siempre, ¿no?
pero los procesos recién van a empezar y ya tenemos otro desastre. Ojalá que no pare el tema, porque eso tiene que hacerse de todas maneras para evitar la magnitud de este desastre. Señor Valdivia, ¿cuánto escucha el Estado a las voces del sector privado como la suya, que previene y que hace notar las carencias que la precipitación de algunos funcionarios causa? ¿Cuánto hay diálogo entre una cámara, un gremio como el que usted representa, más de 600 empresas de construcción, sí, tengo entendido, con los ministerios encargados de velar por el desarrollo urbano? Lo que pasa es que el diálogo depende de la voluntad del funcionario. ¿Por qué? Porque no hay mecanismos institucionales para dialogar. Cuando nosotros estábamos en el sector público, era obligatorio crear una comisión consultiva de vivienda, en ese caso, del sector privado, que fuera como una especie de interlocutor, y toda la política de vivienda, que es la misma en 20 años, y es por eso, se consultaba y se consensuaba con los empresarios, con los ingenieros, los arquitectos, las universidades, los sindicatos. Y entonces esa capacidad de diálogo se ha perdido porque no hay diálogo institucionalizado. Ese es un gran problema que nosotros tenemos. Entonces tenemos buenos ministros, por ejemplo, la ministra actual es una ministra competente y escucha, pero de repente mañana sale y viene alguien y dice, bueno, yo no tengo que escuchar a nadie, yo acá tomo las decisiones. No hay una forma institucionalizada de dialogar entre la sociedad y el Estado. Y que permite una continuidad en el tiempo del trabajo, del buen trabajo que se pueda emprender. Sobre todo, Mávila, porque a cada rato cambian de funcionarios. Sí, le agradecemos que haya estado con nosotros. Los datos que nos alcanza son absolutamente preocupantes y si no se hace una corrección hoy mismo, caramba, en 4 o 5 años no queremos imaginar la precariedad en la que se pueden encontrar tantas y tantas personas, miles, si no millones de personas, por vivir en viviendas que no tienen las condiciones. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Lo interesante es que hay soluciones. Eso es lo más importante, escuchar a quienes tienen las soluciones y ponerlas en marcha.